Durante toda mi vida, había sido esclavo del tiempo. Un espectador que miraba cómo los días se deslizaban sin poder alterar su curso. Mi nombre es August Trelawney, historiador de profesión, y mi obsesión por los misterios del pasado me llevó a adentrarme en un mundo de conocimiento prohibido, de secretos que nunca debieron ser revelados. Mi fijación comenzó cuando, siendo un joven investigador en una remota universidad, escuché por primera vez acerca de un objeto legendario, el reloj del infinito. Se hablaba de él como si se tratara de una leyenda olvidada o una fantasía escrita en algún rincón polvoriento de una biblioteca antigua. Pero yo sabía que no era solo eso. Los fragmentos que encontré en antiguos textos y los rumores de aventureros me convencieron de que el reloj era real. Aquellos que lo habían visto y sobrevivido hablaban de un mecanismo capaz de distorsionar la realidad misma, de doblar el tiempo a voluntad, pero siempre advertían que esto venía con un precio que pocos lograban comprender. Los relatos eran vagos, inconexos. Había menciones en textos egipcios, registros medievales e incluso en leyendas aztecas. El reloj parecía una constante que atravesaba la historia, como si existiera fuera del tiempo. Cuanto más investigaba, más me obsesionaba con la idea de poseerlo. La idea de descubrir una verdad tan antigua, tan trascendental, era un anhelo ardiente que me consumía lentamente. Después de años de búsqueda, mi tenacidad finalmente dio sus frutos. Había seguido pistas y rumores desde Londres hasta las montañas del Cáucaso, desde monasterios tibetanos hasta la espesa jungla amazónica. En cada lugar, las historias hablaban de un objeto con un poder insondable. Pero en un oscuro bazar de Estambul, encontré al hombre que cambió mi destino. Era un mercader de antigüedades llamado Yusuf, un anciano de ojos tan penetrantes como el abismo mismo. Fue él quien me habló del lugar donde podría encontrar el reloj. Este objeto ha sido una maldición para todos los que han intentado poseerlo, me dijo, con una voz apenas audible. Pero veo en tus ojos la misma locura que vi en otros antes que tú. Quizás eres el elegido para cargar con ese peso. Yusuf me entregó un mapa antiguo con inscripciones que no lograba descifrar por completo, pero la geografía del lugar era inconfundible. Una antigua abadía en ruinas, situada en un valle de los Cárpatos. Mi corazón latía con fuerza mientras estudiaba los detalles del mapa. Estaba convencido de que allí encontraría el reloj. Los preparativos para mi viaje fueron exhaustivos y mi mente estaba llena de anticipación y miedo. Pero algo más me impulsaba. Era una sensación casi mística, una voz que susurraba en mi mente que estaba destinado a completar esta búsqueda. Llegué al lugar al atardecer, cuando la luz del sol se filtraba entre los árboles, proyectando sombras largas y alargadas. La abadía se erguía en el centro del valle, una estructura medio derruida cubierta de musgo y enredaderas. A pesar de su estado de deterioro, había una majestuosidad en su arquitectura que me hacía sentir diminuto. Los rumores hablaban de un sótano oculto donde el reloj había sido guardado por siglos. Sin embargo, al entrar, no encontré ninguna escalera que condujera hacia abajo. Sentía como el aire se volvía pesado y el tiempo parecía ralentizarse. Fue entonces cuando noté una serie de símbolos tallados en una columna central. Eran extraños y antinaturales, pero de algún modo lograba entenderlos. Los símbolos eran una especie de código, y tras horas de manipular las piedras alrededor, un pasaje secreto se abrió ante mí. Descendí por una escalera empinada y estrecha, sintiendo una mezcla de emoción y pavor. Mi linterna apenas iluminaba el camino, y cada paso resonaba en la oscuridad como si el eco estuviera vivo. Al llegar al final, me encontré en una pequeña cámara subterránea donde, en un pedestal de mármol cubierto de inscripciones arcanas, descansaba el reloj del infinito. Era una pieza bellísima, elaborada en bronce y oro, con engranajes visibles que parecían moverse por sí mismos. El reloj no mostraba números, sino símbolos y runas que parecían cambiar cada vez que los observaba. Era una obra maestra, pero al mismo tiempo
irradiaba una presencia inquietante. Al acercarme, sentí un zumbido en mi mente, como si el reloj estuviera intentando hablarme. Sin poder resistir la tentación, llevé el reloj a mi laboratorio en Londres. Durante días, lo estudié minuciosamente, obsesionándome con sus intrincados detalles y la perfección de sus engranajes. Pero lo que realmente me intrigaba era una pequeña palanca situada en un lateral del reloj. Parecía ser el mecanismo para activar su supuesto poder. Una noche, después de una copa de brandy, reuní el valor para accionarla. Lo que sucedió después es difícil de describir con palabras. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante y luego se expandiera y contrajera a mi alrededor. Mi visión se nubló y me encontré en un lugar desconocido, una vasta llanura desértica bajo un cielo carmesí. A lo lejos vi figuras distorsionadas, sombras que parecían moverse en cámara lenta. Luego, en un parpadeo, todo se desvaneció y me encontré de nuevo en mi laboratorio. Temblando de emoción y terror, supe que había experimentado algo más allá de la comprensión humana. Aquel artefacto realmente tenía el poder de alterar el tiempo y el espacio. Y así comenzó mi obsesión por experimentar con el reloj, cada vez más arriesgado, más profundo en el abismo. Al principio, los saltos en el tiempo eran cortos y esporádicos. Cada vez que manipulaba el reloj, me encontraba en momentos y lugares diferentes, como si estuviera flotando entre las capas de la realidad. Vi destellos de mi propio pasado, escenas de mi niñez y de mis años de juventud. Pero también fui testigo de futuros lejanos, visiones de una ciudad en ruinas y de personas cuyas caras no reconocía. Cada vez que regresaba, me sentía más desorientado, como si parte de mí se hubiera quedado atrapada en esos fragmentos temporales. A medida que mis experimentos avanzaban, la línea entre lo real y lo ilusorio comenzó a desdibujarse. Tenía visiones durante el día y sueños perturbadores por la noche. Los rostros de personas que nunca había conocido me miraban con desesperación, como si supieran algo que yo ignoraba. Sentía que el reloj me estaba mostrando algo, pero no lograba comprender su mensaje. Fue en este punto cuando mi cordura empezó a resquebrajarse. No podía distinguir entre mis recuerdos y las visiones. Mi vida se había convertido en una secuencia interminable de escenas desordenadas, como un caleidoscopio de momentos fragmentados. Mi obsesión por el reloj del infinito se había convertido en mi vida entera. Descarté mi trabajo, alejé a mis colegas, e incluso mi familia me dio la espalda. Pero nada de eso me importaba. Lo único que importaba era descubrir los límites de aquel artefacto. Comencé a tomar notas febrilmente, anotando cada pequeño detalle de mis visiones y de los saltos temporales que realizaba. Un día, durante uno de mis experimentos, la distorsión temporal fue más intensa de lo normal. Activé el reloj y en lugar de una simple visión o un breve salto, me encontré atravesando un umbral hacia un lugar que no pertenecía ni al pasado ni al futuro. Era una vasta sala, inmensa e interminable, cubierta de relojes colgantes y engranajes suspendidos en el aire. Cada reloj marcaba una hora distinta, y cada engranaje giraba con un propósito inentendible para la mente humana. Al centro de aquella sala, vi una figura encapuchada, mirándome fijamente. ¿Quién eres?, pregunté con la voz temblorosa. La figura me respondió en un idioma que no comprendía, pero que de alguna manera resonaba en mi mente como una melodía olvidada. Me habló de la naturaleza del tiempo, de los ciclos eternos y del destino de aquellos que intentan manipular lo inmutable. Su voz era un eco en mi alma, y aunque no entendí sus palabras, sentí la advertencia que me transmitía. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la figura levantó su mano y la habitación se desmoronó a mi alrededor. Volví bruscamente a mi laboratorio, jadeando y cubierto de sudor. Me desplomé en mi escritorio, sintiendo cómo mi mente se desgarraba entre lo que era real y lo que no. Pero algo había cambiado. El reloj, que antes era un enigma sin respuesta, ahora parecía latir en sincronía con mi corazón, como si se hubiera convertido en parte de mí. Con el paso de los días,
Comencé a notar los efectos secundarios de mis continuos saltos en el tiempo. A veces, mientras caminaba por las calles de Londres, sentía que estaba en un lugar diferente, en un tiempo ajeno al mío. Las calles se volvían más estrechas, los edificios cambiaban, y las personas a mi alrededor vestían ropas de épocas pasadas o futuras. No era simplemente una visión, estaba allí, de alguna manera, viviendo esos momentos. Lo peor llegó cuando los ecos del pasado comenzaron a invadir mi realidad cotidiana. Mientras desayunaba, veía a mi difunta esposa sentada frente a mí, sonriendo como si nada hubiera pasado. Intentaba hablarle, pero ella se desvanecía en el aire como el humo. Luego, en mi estudio, las pinturas en las paredes parecían cobrar vida, y escuchaba voces que susurraban secretos en lenguas olvidadas. Mi cordura se desmoronaba, pero no podía detenerme. El reloj me había atrapado en un ciclo interminable y necesitaba descubrir su propósito. Busqué respuestas en antiguos textos que había recolectado durante mis viajes. Encontré menciones de figuras como Cronos, el dios del tiempo, y relatos de dioses y demonios que manipulaban la percepción humana. Todo parecía apuntar a que el reloj del infinito era un portal hacia algo mucho más grande y oscuro. Desesperado por respuestas, decidí llevar a cabo un último experimento. Esta vez, me aseguré de documentarlo todo, en caso de que no pudiera regresar. Activé el reloj, pero en lugar de mover la palanca ligeramente como antes, la giré por completo, sin saber qué esperar. Me encontré en una serie de visiones fragmentadas, como si estuviera saltando entre diferentes momentos de mi vida, pero no era solo mi vida la que estaba experimentando. Vi eventos históricos que había estudiado en los libros, la caída de Constantinopla, la peste negra asolando Europa e incluso la Primera Guerra Mundial. Pero había algo extraño en esas visiones. No se desarrollaban como yo las recordaba, como si estuviera viendo una versión distorsionada de la historia. De repente, la visión cambió a un futuro sombrío, uno en el que la humanidad había sido arrasada por un cataclismo. Las ciudades estaban en ruinas, y el cielo era de un color gris plomizo. Sentí una sensación de vacío, como si el mundo entero se hubiera detenido. Entonces, vi una figura entre las ruinas. Era yo, pero mucho más viejo, con una barba canosa y un semblante marchito. Mi versión futura me miró con una mezcla de lástima y desesperación. «No debiste haber activado el reloj», me dijo mi yo futuro, con una voz quebrada y profunda. «El tiempo no puede ser manipulado sin consecuencias». Regresé de aquella visión sintiéndome destrozado por dentro. Sabía que había cruzado una línea prohibida y que las consecuencias de mis actos estaban comenzando a manifestarse. Ya no podía confiar en mi percepción de la realidad. Las distorsiones eran cada vez más frecuentes y las figuras de mi pasado aparecían constantemente para atormentarme. El reloj parecía tener vida propia. Comenzaba a funcionar por sí solo, sus engranajes girando sin ninguna intervención mía. Escuchaba el sonido del tic-tac incluso cuando estaba en otras habitaciones. Intenté deshacerme de él, lanzándolo al río Támesis, pero cuando regresé a mi casa, el reloj estaba en mi escritorio, intacto y funcionando como siempre. Fue entonces cuando comprendí la verdad. El reloj del infinito no era simplemente un artefacto, era una especie de entidad, una conciencia que había estado manipulando a aquellos que intentaban controlarlo. Yo no era el dueño del reloj, el reloj era mi dueño. Con el tiempo, me rendí ante la influencia del reloj. De alguna manera, había aceptado que mi destino estaba irrevocablemente ligado a él. Sin embargo, mi deseo de comprender su verdadero propósito seguía ardiendo en mi interior. Necesitaba una última respuesta, una última oportunidad para desentrañar el misterio. Decidí realizar el último salto, aunque sabía que podría ser mi perdición. Esta vez, me aseguré de tomar todas las precauciones posibles, grabando mi testimonio en un viejo fonógrafo y dejando notas detalladas sobre mis descubrimientos. Activé el reloj por última vez, sintiendo cómo mi cuerpo se desvanecía y se deslizaba entre las grietas del tiempo.
Me encontré de nuevo en la vasta sala llena de relojes y engranajes. Pero esta vez, la figura encapuchada ya no estaba allí. En su lugar, vi una puerta de bronce al final de la sala, cubierta de símbolos y runas antiguas. Sin dudarlo, caminé hacia ella, sintiendo que estaba a punto de descubrir la verdad última. Cuando abrí la puerta, me encontré en una habitación que parecía ser mi propio estudio, pero algo era diferente. Todo estaba más oscuro, más lúgubre, y una extraña sensación de desesperanza impregnaba el aire. Sentado en mi escritorio, vi a mi yo futuro, el mismo que había visto en las visiones anteriores. «Has llegado demasiado lejos», me dijo mi versión futura. «Ahora ya no hay vuelta atrás». Me di cuenta entonces de que el reloj del infinito no solo manipulaba el tiempo, sino que también unía todas las versiones de mí mismo en un solo momento. Cada decisión, cada salto en el tiempo, había creado un ciclo interminable en el que yo estaba atrapado. No podía escapar del reloj, porque el reloj era yo. Cada versión de mí había intentado desentrañar su misterio, y todas habían fracasado, condenadas a repetir los mismos errores una y otra vez. La figura encapuchada que había visto antes era mi yo futuro, y el ciclo se repetía eternamente. El reloj se había alimentado de mi obsesión, y ahora era parte de mi alma. Nunca logré comprender completamente el propósito del reloj del infinito, pero entendí una cosa: el tiempo no es un simple río que fluye en una sola dirección. Es un océano vasto e inexplorado, y aquellos que se atreven a navegarlo sin comprender sus profundidades están destinados a perderse para siempre. Si estás escuchando estas palabras, te imploro que no sigas mis pasos. No busques el reloj, no intentes desentrañar sus secretos. Mi historia es un testimonio de que la búsqueda del conocimiento prohibido solo lleva a la perdición y a la locura. Ahora, el tic-tac del reloj nunca se detiene. Cada vez que cierro los ojos, veo los engranajes girando, los ecos de mis errores resonando a lo largo de la eternidad. Y así, en mi obsesión por dominar el tiempo, me convertí en su esclavo eterno. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.